insuficiencia renal aguda. Miren, acá en este caso hay una pérdida de volumen, disminuye la presión de perfusión de las arterias renales. Entonces, como disminuye la presión de perfusión de las arterias renales, la arteriola aferente se dilata. Esa es la arteriola aferente, se dilata, se vasodilata por presencia de prostaglandinas. Ya eso es lo normal, se vasodilata. Y la arteriola eferente se contrae. Hace una vasoconstricción la arteriola eferente. Esa es la fisiopatología, la arteriola eferente se contrae. Y esa contracción de la arteriola eferente aumenta la presión de perfusión glomerular, ¿no? Mantiene la presión de perfusión glomerular. Es el mecanismo compensatorio. ¿Y por qué se contrae esa arteriola eferente? Por el incremento de la angiotensina 2. Ese es el mecanismo. Por este mecanismo se deduce que está contraindicado dar medicamentos como los ARA2 o los YECA en pacientes con insuficiencia renal aguda. No podemos dar, en este caso, YECA ni ARA2. No damos ni YECA ni ARA2. O sea, captopril, enalapril, losartán, valsartán, eso está contraindicado dar acá en estos pacientes con insuficiencia renal aguda. Tampoco se da AINES. Los AINES, el diclofenaco, el ibuprofeno, el piroxicam no se dan porque disminuye la producción de prostaglandinas, entonces disminuye la vasodilatación de la arteriola aferente, ¿no? Siguiente. Acá tenemos, miren, como en la figura C, como al dar AINES, como la arteriola aferente se vasocontrae, ¿no? Se pierde ese efecto compensatorio de las prostaglandinas en la arteriola aferente. Por eso se dice que no se indica, no se da AINES a estos pacientes, ¿ya? No se indica, se pregunta el examen. Y acá cuando damos YECA o ARA2, miren cómo el mecanismo compensatorio de la arteriola eferente acá en la eferente ahí. Normalmente, cuando hay insuficiencia renal aguda, se debe contraer, ¿no? Debe ser una vasoconstricción la arteriola eferente. Pero acá esa vasoconstricción es por la angiotensina 2, es lo que hemos dicho, ¿no? Es el mecanismo compensatorio. Pero cuando damos YECA o ARA2, se pierde ese mecanismo y se empeora pues la función renal. Por eso es que no se da ni ECA ni ARA2, ¿ya? En estos pacientes. Siguiente. Entonces, en la semiología vamos a ver, pues, algunos aspectos como la inspección. A ver, siguiente. Miren, la insuficiencia renal aguda lo que va a producir es retención de productos nitrogenados. Ya va a producir una retención de la urea, va a producir una retención de la creatinina. La urea es un producto que puede atravesar la barrera hematoencefálica y producir encefalopatía urémica. Encefalopatía urémica nos referimos a alteraciones del sistema nervioso central como desorientación, somnolencia, estupor, coma, convulsiones, el paciente se desorienta, no reconoce a la familia. En ese momento podemos decir pues que está con una encefalopatía urémica, ¿no? Pero específicamente hay maniobras semiológicas para poder detectarlo, como por ejemplo, realizamos una dorsiflexión de la mano en una persona normal, hacemos una dorsiflexión de la mano y la mano regresa a su posición basal rápidamente, ¿no? Pero hacemos una dorsiflexión de la mano en un paciente urémico y esta hace asterixis, o sea que va vibrando progresivamente, recién llega a su estado basal, ¿no? Entonces, esa es la asterixis. Ya, la asterixis es una manifestación de la insuficiencia renal aguda. Siguiente. También podemos ver la escarcha urémica. Miren, este paciente, la escarcha urémica son depósitos de cristales de urea en la piel, ¿no? Son como una descamación blanquecina. Esa es la escarcha urémica, ¿ya? Se presenta cuando el paciente tiene una urea por encima de 250, 200.
Ahí se ve el paciente con escarcha urémica, ¿no? Siguiente. Entonces, las manifestaciones clínicas de la insuficiencia renal aguda van a estar básicamente por la retención de la urea, ¿no? La urea súbitamente puede ocasionar todas estas alteraciones a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Pero también puede ocasionar manifestaciones a nivel del sistema tracto gastrointestinal. Como ustedes saben, la urea se retiene en sangre y esa urea en exceso va a inflamar las mucosas, la mucosa del estómago, la mucosa del colon, todo inflama. Entonces, el paciente hace una gastropatía urémica, que quiere decir que el paciente le ponen ustedes un plato de comida que más le gusta y el paciente tiene asco a la comida, no come. Es porque la urea inflama todas las mucosas se inflaman. Entonces el paciente tiene una anorexia bien marcada, no quiere comer el paciente que tiene falla renal, ¿no? También puede producir pericarditis urémica, puede producir trastornos de coagulación, puede elevar la presión arterial. Y otro aspecto importante es que el paciente con insuficiencia renal altera los electrolitos, el agua y electrolitos se alteran, ¿no? Se altera, tiende a retener más agua, como yo les decía, si el riñón falla, lo primero que vamos a retener es agua. ¿Qué más se va a retener? Potasio. Entonces, en un paciente con insuficiencia renal, lo que va a retener el organismo es el potasio y el agua, ¿no? El paciente va a estar edematizado, va a tener edema agudo de pulmón, va a tener la quemosis, ¿no? El edema palpebral, y el potasio se eleva, pues, ¿no? Y el sodio se va a diluir, ¿no? Va a estar el paciente en hiponatremia, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Siguiente. Entonces, recordar acá que la filtración glomerular menor de 60 recién eleva la urea, menor de 60% recién eleva la urea. La tasa de filtración glomerular menor de 40 recién eleva la urea. La tasa de filtración glomerular menor de 60% eleva la creatinina recién, ¿no? Esto hay que recordar siempre, o sea, la creatinina no es un buen marcador exacto para predecir la falla renal, ¿no? Miren que ya cuando está en 60% recién se eleva la creatinina, ¿no? Siguiente. Entonces, la insuficiencia renal aguda es una disminución brusca en horas o días de la función renal. Ya se produce una disminución del filtrado glomerular y acúmulos de productos nitrogenados séricos como la urea y la creatinina en sangre. Y incapacidad para mantener el equilibrio ácido-base. O sea, los electrolitos se alteran. También aparte de los electrolitos, nosotros habíamos mencionado que existe los buffer, ¿no? En sangre, como son el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato es una sustancia que mantiene el equilibrio ácido-base en homeostasis. Por decir, estos pacientes con insuficiencia renal aguda lo que van a hacer es acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Si el riñón falla, no hay producción de bicarbonato. Ustedes saben que los túbulos renales es la parte de la nefrona donde se mantiene en equilibrio, que hace que se mantenga en equilibrio el bicarbonato, ¿no? Por ahí nosotros absorbemos y producimos bicarbonato. Entonces, si el riñón falla, no se va a producir bicarbonato. Entonces, el bicarbonato va a estar bajo. En estos pacientes, el bicarbonato va a estar bajo, ¿ya? Y el pH va a estar con tendencia a la acidosis. pH ácido, pH debajo de 7.35 y bicarbonato por debajo de 22 milimol, que es el valor normal. Estos pacientes pueden tener pH 6.9 y bicarbonato 15, 12, hasta 10 he visto. Entonces tienden a hacer acidosis y compensatoriamente hacen alcalosis metabólica, ¿no? Entonces estos pacientes hacen acidosis metabólica. Ese es el otro trastorno que aparece. Entonces, la diuresis puede disminuir, hasta un 40% de los casos no cursan con oliguria, incluso pueden presentar poliuria en algunos casos. ¿Ya?
y el 30% de los pacientes pues requiere hospitalización. Siguiente. Entonces acá vemos cómo hay un aumento de la creatinina plasmática mayor de 0.5 miligramos por decilitro de su valor normal. ¿Cuánto es el valor normal de creatinina? A ver. De 0.6 a 1.2 en mujeres y en hombres de 0.7 a 1.3. Ya, por ejemplo, si teníamos un paciente en 1.1 y luego tiene en 48 horas, tiene la creatinina sube de 1.1 a 2, ¿qué sería? ¿Sería ya falla insuficiencia renal aguda? ¿Qué dicen? Usted dijo que no era solo la creatinina, sino también los otros valores. Claro, también puede ser los otros valores, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí en estas definiciones tenemos tres opciones, que la creatinina pueda subir 0.5 sobre su valor basal, pero también podemos ver la tasa de filtración glomerular. Ya la tasa de filtración glomerular, cuando esta disminuye menos del 50%, ¿no? Y el otro es la creatinina plasmática, pero este es más, aumenta la creatinina plasmática sobre 50% sobre su valor basal, es otra definición. Entonces vamos a avanzar a ver siguiente. Esta es la fórmula de Korokov, con este estimamos la filtración glomerular, ¿ya? Que es 140 menos la edad por el peso, y cuando es mujer lo multiplicamos por 0.85. Eso lo dividimos entre la multiplicación de 72, que es la constante, por la creatinina plasmática. A ver si tenemos un paciente con creatinina plasmática de 5, que tiene 78 años y que pesa 60 kilos. A ver, saquen, mujer. A ver, saquen cuánto sale. Usted dijo de creatinina 5. 5, sí. Me sale, doctor, buenos días, me sale 8.78. Ya. Sí, puede tener ese valor, sí, más o menos. Entonces, miren, el valor normal de la tasa de filtración glomerular es 120 mililitros por minuto, ya, en promedio. 120 mililitros minuto es el valor normal. Ya cuando la tasa de filtración glomerular, como ha calculado la doctora, está en 8, ya cuando es menos de 15 es indicación de hemodiálisis. Paciente que tiene una tasa de filtración glomerular menos de 15 es indicación de hemodiálisis o diálisis peritoneal, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve esta fórmula. Y otra cosa que con esta fórmula nosotros ya sabemos que con la edad, ustedes ya saben que la función renal disminuye, entonces no podemos administrar la misma cantidad de medicamentos a un paciente, por ejemplo, un antibiótico, a un paciente de 80 años que a un paciente de 30 años. No es igual la dosis. La dosis que tenemos que calcular de cualquier medicamento, sea antibiótico, para todo cumple, antiviral, antimicótico, cualquier medicamento, la dosis se calcula en base a esto, a la tasa de filtración glomerular. Hasta los antihipertensivos se calculan en base, la dosis que se administra a los pacientes es en base a esto, a la tasa de filtración glomerular. Esto siempre tienen que tenerlo en cuenta. ¿Cómo se llama? En este sitio, en Amazonas. En Amazonas venden unos libritos, por ejemplo, cuando ustedes sean internos o residentes,
sobre todo si hacen la parte clínica, tienen que andar con su Sanfor. Sanfor es un librito de antibióticos y dice, paciente con 10 de tasa de filtración glomerular, tanta dosis de antibiótico. De 10 a 50, tanta dosis. Más de 50, tanta dosis. Paciente que tenga hemodiálisis, también le corresponde tal dosis de antibiótico. Entonces, los que van a hacer su internado ya pueden ir en internet. Ahora ya también creo que también lo pueden descargar el Sanfor. Ya. A ver, siguiente. Entonces, esta es la tasa de filtración glomerular, 120 mililitros minuto en mujeres y 130 en varones. Podría ser, esa es las tasas, los valores promedios. Como le digo, cuando está en menos de 15, indicación de hemodiálisis, ¿ya? Como calculó la doctora. Siguiente. Tenemos una clasificación que es de Rifle, clasificación de Rifle, nos ayuda a clasificar la insuficiencia renal aguda según su evolución clínica. Ya, eso nos ayuda a esta clasificación del Rifle. Siguiente. Entonces acá tenemos, esta es la clasificación de Rifle. Entonces la clasificación del Rifle significa la R, riesgo, la I, injuria, la F, falla renal, la L, los, pero que significa daño persistente, y la E de enfermedad renal crónica terminal. ¿Ya? Entonces, riesgo se define como riesgo cuando la tasa de filtración glomerular que hemos visto por la fórmula de Koroscock disminuye a menos de 25% de su valor basal. ¿Ya? Por ejemplo, le calculamos a una mujer 120 mililitros, a una mujer 120 mililitros minuto, ¿ya? Y le calculamos su tasa de filtración glomerular basal, ¿no? Con una creatinina que tenga, pues, basal en la historia clínica, que tenga anterior, que tenga de 120 mililitros minuto, y con la actual, con la creatinina que viene a la emergencia por el motivo actual, tiene, por decirle, 110, o sea, de 120 ha bajado a 110, la tasa de filtración glomerular, en 1 a 7 días. Y la creatinina está sérica, está en 1.15. Entonces decimos que está en riesgo, ¿no? Porque la tasa de filtración glomerular ha disminuido menos del 10% y la creatinina sérica tiene que aumentar 1.5 veces del valor normal en 24 horas, ¿no? Por ejemplo, en injuria igual, si la tasa de filtración glomerular disminuye más del 50%, la creatinina sérica aumenta más de 2 veces su valor normal, también podemos decir que ya está en injuria. En falla, decimos cuando la tasa de filtración glomerular disminuye más del 75%, o la creatinina sérica aumenta más de 3 veces el valor normal, o tiene una creatinina sérica mayor de 4 miligramos por decilitro, o un incremento agudo de 0.5. Y ahí decimos que está en falla. En daño persistente, miren, la insuficiencia renal aguda, en la mayoría, en el 90% de los casos, se resuelve a las 4 semanas. A las 4 semanas el riñón se recupera, ¿no? Pero hay casos donde esto puede prolongarse. Entonces decimos, si es que la insuficiencia renal aguda persiste por más de 4 semanas, estamos en los. Si persiste en más de 4 semanas, estamos en los. ¿Ya? En los. Quiere decir que ya tiene un daño persistente, ¿no? Y enfermedad terminal quiere decir cuando ya el paciente llega a hemodiálisis y el daño persiste más de 3 meses, decimos que está en un daño ya terminal, o sea que es muy poco probable que el daño renal revierta, ¿no? Ya se puede decir que hay un daño establecido.
Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un paciente diabético que ingresa por diarreas y vómitos, y ingresa con una creatinina de 5 miligramos por decilitro, ahora en la emergencia, pero en la historia clínica revisamos y él tenía consultas con el endocrinólogo y su creatinina estaba en 1, y ahora ingresa con 5 de creatinina a la hospitalización por producto de las diarreas y los vómitos. ¿Qué opinan? ¿En cuál estaremos? ¿En riesgo, en injuria o en falla? Repito, paciente que ingresa a la emergencia por diabético, ingresa a la emergencia por diarreas y vómitos. Le toman un examen de creatinina y tiene 5 de creatinina. El médico se preocupa y dice, a ver, voy a revisar los valores anteriores que tenía en su consulta con el endocrinólogo, porque es un paciente diabético. Y ahí en la consulta con el endocrinólogo, en la historia antigua, figura que tiene 1 de creatinina. Pero sin embargo, producto de las diarreas y la deshidratación, al momento tiene 5. ¿Qué dicen? ¿En cuál está? ¿En riesgo, injuria o falla? ¿Falla? En falla, claro, está en falla, ¿no? Está en falla. Esa es la respuesta, ¿no? Está en falla. Y si este mismo paciente no se recupera, por ejemplo, llega 6 semanas y sigue con esa variación, la creatinina todavía sigue por encima de 4, ¿qué podemos decir? ¿Estaría en LOS o en enfermedad renal terminal? Va 5 semanas. Perdido. 2. En LOS, ¿no? Estaría en LOS, claro, en persistente, ¿no? Y si pasan 12 semanas, y si pasan 4 meses y no recupera, ya le calculan la tasa de filtración glomerular y está en menos de 15, está desorientado, con náuseas, y le indican diálisis, ¿en cuál estaría? En la última. ¿En cuál estaría? Si pasan Creo 4, que era enfermedad renal crónica. terminal. Terminal. Ok. Terminal sería, porque ya 4 meses no recuperó y si está en la diálisis, ¿no? Muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta esto, la tasa de filtración glomerular, siempre hay que calcularla, como les digo, es importante, ¿no? Siguiente. Entonces, la clasificación también puede ser oligúrica, si presenta menos de 400 mililitros al día en orina de 24 horas, no oligúrica, si presenta más de 400 mililitros al día en orina de 24 horas. La clasificación también puede ser fisiopatológica, prerrenal, ya les he dicho que en las causas prerrenales, la hipovolemia, la deshidratación, puede llevar hipoperfusión renal y ocasionar daño, ¿no? Es la más frecuente, el 80 al 60, 70% de los casos se debe a la causa prerrenal, ¿no? De ahí viene la causa renal, que es menos, y la posrenal, que es mucho menos frecuente. ¿Ya? Siguiente. Entonces acá, por ejemplo, acá están los porcentajes. Miren, la causa de prerrenal es 50-60%, la renal intrínseca es 40%, y la posrenal es solo 5%, nada más. ¿Ya? Vemos, anuria es cuando el paciente orina menos de 100 mililitros minuto. Oliguria es cuando orina de 100 a 400 mililitros. Y no ligúrica es cuando orina más de 400 mililitros por día. A ver, ahí, no, ahí aváncelo al siguiente, a ver.
Entonces acá, como les decía, lo principal que se va a alterar acá en la insuficiencia renal es el equilibrio ácido-base también. No solo se produce la retención de productos nitrogenados, ¿no? Sino que también se altera el equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base, o sea, el paciente tiende a hacer acidosis metabólica, tiende a bajar el pH, tiende a disminuir el bicarbonato, tiende a elevar el potasio, el sodio puede estar disminuido y tiende a tener una sobrecarga de agua, ¿no? ¿Cómo respiraría un paciente que tiene un bicarbonato de, a ver, cómo respiraría un paciente que tiene un bicarbonato de 15? ¿Cómo la respiración, el patrón respiratorio en un paciente que tiene bicarbonato de 15? A ver, les dicto las alternativas. Frecuencia respiratoria en 30, frecuencia respiratoria en 15, frecuencia respiratoria en 18. Paciente tiene pH en 6.9 y bicarbonato en 12. pH 6.9, bicarbonato en 12 y frecuencia respiratoria en las alternativas, ¿cuál es? 30, 20 o 18. A ver qué dicen. 30, doctor. ¿Cuánto? 30. 30, ya, muy bien. ¿Quién más? Otra alternativa. A ver, ¿quién dice? ¿Quién otra? A ver. Jocelyn. Doctora Jocelyn. ¿Cuánto tiene? 30, 20 o 18 de frecuencia respiratoria. A ver. Paciente 6.9 pH y 12 bicarbonato. 30, doctor. Ya, a ver. Cristina, doctora Cristina. Sí, 30, pienso que 30, 20 o 18. 30. Una última. Vamos a ver, doctor Daniel. Doctor Daniel. Luis, doctor Luis Paul. Sí, doctor. 30. ¿Cuánto tiene? 30, 18 o 20. 30, doctor. Ya, entonces, listo, estamos de acuerdo. Entonces, el paciente que tiene acidosis metabólica, que en este caso es por causa renal, compensatoriamente va a hacer alcalosis respiratoria. Y la alcalosis respiratoria clínicamente se manifiesta con un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿ya? Entonces, estos pacientes tienen hiperpotasemia, potasio alto, sobrecarga de volumen, exceso de agua, acidosis metabólica y alcalosis respiratoria. Eso es lo que va a suceder en estos pacientes con falla renal, ¿ya? Ustedes saben que yo les he hecho la clase de potasio. El potasio mata, ¿no? Lleva a la muerte del paciente. ¿Por qué lleva a la muerte del paciente el potasio? A ver. Lisec. Doctora Lisec. ¿Por qué el potasio puede producir la muerte? La doctora Lisec. Ah, ya, porque produce estaba ¿Qué relacionado manifestaciones produce? ¿Neurológicas o cardíacas? a cardíacas, problemas cardíacos. En el potasio era afectaciones cardíacas. Ya. ¿Y qué alteración cardíaca puede producir la muerte con potasio alto? Las ondas T picudas que usted mencionó. Ah, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Bradicardia. Ya, claro, la bradicardia, ¿no? Eso es lo que más va a producir la muerte en estos pacientes, la bradicardia. Muy bien, avanzamos.
Este es un reporte epidemiológico. Estos pacientes en la mayoría de los casos son mayores de 60 años. También pueden estar asociados a la septicemia y cuando se presenta aumenta la mortalidad 8 veces aproximadamente. Siguiente. Estas son las causas de las prerrenales. Como yo les decía, las hemorragias pueden ser gastrointestinales o quirúrgicas postparto, vómitos, diarreas, pérdidas renales, diuréticos, cetoacidosis, diabetes insípida, secuestro de líquidos como en las pancreatitis. Pregunta el examen, ¿ah? Las pancreatitis, las quemaduras, ya las pancreatitis, las quemaduras, disminución del gasto cardíaco, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, taponamiento cardíaco, embolia pulmonar, la vasodilatación periférica, la sepsis, la anafilaxia, la anestesia, uso de antihipertensivos, ¿ya? Vasoconstricción renal por hipercalcemia, noripinefrina, ciclosporina, fotericina. La cirrosis hepática también puede producir un síndrome, también puede producir esto, ¿ya? Las alteraciones autorreguladoras, como ya vimos, los AINES y los YECA, ¿no? Ya hemos visto eso, ¿no? Entonces, a ver si yo les pregunto, ¿las causas gastrointestinales pueden producir insuficiencia renal aguda, prerrenal? Estamos acá hablando de las prerrenales nada más. ¿Verdadero o falso? A ver, díganme, porque si no participan, no voy a continuar. A ver. Verdadero. Verdadero. Ya, la hemorragia, pérdida de sangre, Verdadero. las quemaduras, secuestro en tercer espacio, También. hipertensión, la embolia pulmonar puede producir, la cirrosis hepática puede producir También. hepatorrenal, ya está, ya, entonces eso queda claro, ¿ah? Ya. Los YECA y los AINES también pueden producir insuficiencia renal, Sí. ya, listo. Ahora avanzamos al siguiente. Los ARA2, no, doctor, porque creo que los mencionaron. Sí, los ARA2. Estos fármacos que ven acá, también los antibióticos, también pueden producir insuficiencia, pueden producir ya más que todo daño tubular, ¿ya? La vancomicina, los aminoglucósidos, la anfotericina B, todos estos fármacos que ven acá, el litio, todos estos fármacos pueden producir daño tubular, necrosis tubular. La ciclosporina, el tacrolimus, el aciclovir, las sulfonamidas, ya hay que tener en cuenta esto también, ya. Siguiente. Los contrastes, el uso de contraste también puede producir daño renal, ¿no? Puede producir una vasoconstricción renal. En contraste me refiero cuando hacemos examen de tomografías con contraste, con yodadas, bueno. Siguiente. Esta es la causa de la insuficiencia renal parenquimatosa o intrínseca. Ya la necrosis tubular aguda es causa de insuficiencia renal aguda, pero de causa renal parenquimatosa, ya. Necrosis tubular aguda. Las glomerulonefritis agudas rápidamente progresivas, la vasculitis, el síndrome hemolítico urémico, púrpura trombocitopénica, toxemia, embarazo, esclerodermia, las túbulos intersticiales como reacciones alérgicas a fármacos, antibióticos, infecciones, leptospira, citomegalovirus, lesión de grandes vasos, obstrucción de las arterias renales, obstrucción de las
venas y arterias renales, ocasiona insuficiencia renal aguda, pero de causa renal. Este cuadro apréndanse, estos dos cuadros apréndanse. Entonces, si yo le digo síndrome hemolítico urémico puede producir insuficiencia aguda prerrenal, ¿verdadero o falso? Falso, porque es renal. Ya, a ver, la necrosis tubular aguda es causa de insuficiencia prerrenal, ¿verdadero o falso? No, falso, porque es parenquimatosa, renal parenquimatosa. El lupus eritematoso, la glomerulonefritis lúpica es causa de insuficiencia aguda prerrenal, ¿verdadero o falso? Lupus eritematoso. La nefritis lúpica. ¿Qué dicen? La glomerulonefritis lúpica es causa de insuficiencia prerrenal. Renal, no, creo que sería renal, doctor. Renal, claro. Todo lo que es inflamación de glomérulo es renal, ¿ya? Infección por leptospira sería prerrenal. Renal. Renal, ya, muy bien. Miren, una vez yo he visto un paciente que ha llegado con falla renal con infección de leptospira de la selva. Es un paciente que estaba ictérico, estaba amarillo, patito y estaba con falla renal, ¿no? Hicieron los estudios y tenía leptospira. La leptospira le había causado un daño renal, ¿no? Ya, muy bien, estas cosas tienen que tenerlas siempre en mente. Ya todo lo que es inflamatorio es de causa renal. Todo lo que es por pérdida de volumen es prerrenal, ¿ya? No se olviden, ¿ah? Ya, siguiente. Acá tenemos las causas postrenales. Las causas postrenales son más que todo causas obstructivas. Acá vemos obstrucción, por ejemplo, por cálculos. Una obstrucción por cálculo puede producir una insuficiencia renal aguda postrenal. Ya, tumores o crecimiento de la próstata, hipertrofia prostática, tumores en la vejiga o coágulos que obstruyan la vía, que obstruyan la vía, que obstruyan la vía urinarias pueden producir causas postrenales, ¿ya? Siguiente. Entonces, esto se inicia en horas o días y como yo le decía, en las definiciones pueden ser 24, 48 horas, ahí en riesgo se dice que hasta 7 días, pero el daño, la lesión regresiona a las 4 semanas, ¿ya? A ver, siguiente. Inclusive hay algunos que requieren diálisis, y la hemodiálisis, por ejemplo, cuando es por causa de una necrosis tubular aguda, requieren hemodiálisis, solo si la tasa de filtración glomerular pues disminuye en menos de 15%, ¿no? O hay manifestaciones clínicas de encefalopatía, hiperpotasemia, esas cosas. Y han demostrado que 1 o 2 semanas de hemodiálisis el paciente mejora, ¿no? Siguiente. La recuperación, el 90% de los casos recupera en 4 semanas, aunque algunos tardan hasta 12 semanas en recuperarse ya. Esa es la recuperación de estos pacientes. Siguiente. Este cuadrito tienen que aprenderse ya. Ya, este cuadrito tienen que aprender, memorizar, porque de acá de repente vienen preguntas. No se olviden, ¿eh? Este cuadro tienen que memorizar. Paso al siguiente. Acá está, este es más práctico. La osmolaridad urinaria. Si la osmolaridad urinaria es mayor de 500, es prerrenal. Si es menor de 350, es parenquimatosa. El sodio en orina, si es de menos de 20 miliequivalentes, es de causa renal, ¿no? Si es mayor de 20, es de causa de una insuficiencia intraparenquimatosa. La excreción de sodio, la fracción de excreción de sodio.
Si es menos de 1% es de causa renal. Si es mayor de 1% es intraparencimatosa. Ya. Los cilindros hialinos es de causa prerrenal. Los cilindros granulosos es de causa intraparenquimatosa, de una falla renal intraparenquimatosa. Este cuadro que está acá, por favor, tienen que aprendérselo, de acá van a venir preguntas. Ahora, lo otro es que los cilindros hialinos siempre se presentan en cuadros de deshidratación, pero no siempre son de causa patológica. Los cilindros hialinos pueden presentarse en pacientes que hacen ejercicio físico, ¿no? Ejercicio físico intenso. Eso siempre tienen que tener en cuenta. No siempre son patológicos, ¿ya? Listo. Siguiente. Por eso, acá está es lo mismo que hemos mencionado. Ya no se olviden de olvidarse de memorizar esos cuadros. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Bueno, entonces si no hay más preguntas, me despido. Ah, ya, ahí está. Esto es importante. A ver, avanza. Estas son las indicaciones para insuficiencia renal aguda. Diré para hemodiálisis en pacientes con insuficiencia renal aguda. Por ejemplo, acá vemos hiponatremia severa, que ya sabemos, ¿no? Pericarditis, neuropatía urémica, encefalopatía urémica, edema agudo de pulmón, que la urea esté más de 200, que haya una acidosis metabólica severa, hipercalemia más de 6.5, que esté el paciente en anuria o oliguria. ¿Ya? Sí, doctora, ¿me iba a decir algo? Usted mencionó la causa más frecuente era hipovolemia, ¿verdad, doctor? La prerrenal es la causa más frecuente, ¿no? En la prerrenal es hipovolemia. Claro, hipovolemia. Ya, gracias. Acuérdense que la prerrenal es por pérdida de volumen, sea por sangrado, sea por deshidratación, diarreas, vómitos. Y la causa intrarrenal es inflamatoria. La causa intrarrenal es inflamatoria, necrosis tubular aguda, glomerulonefritis lúpica, glomerulonefritis postinfecciosa, todo lo que ustedes imaginen, ¿ya? Síndrome hemolítico urémico, púrpura, todo lo que hemos revisado. Y las posrenales son obstructivas. Hipertrofia de próstata, litiasis renal, tumores de vejiga, todas esas cosas. Apréndanse las causas, ¿eh? Las causas esas de que les he mencionado de prerrenal, renal y posrenal, tienen que aprender de memoria. Tienen que aprender también la diferencia en la orina, las características, ¿no? Diferenciar cuándo es prerrenal y posrenal, la fracción de sodio excretado, el sodio urinario, estas cositas. Y la clasificación de Rifle, no se olviden, la clasificación de Rifle. Esas ya son preguntas que siempre hago de la clasificación de Rifle. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Y no se olviden que los cilindros hialinos no siempre son patológicos, ¿ah? ¿Cilindro hialino de qué es? ¿De insuficiencia renal aguda prerrenal o intrarrenal? A ver, ¿qué dicen? Sería prerrenal porque hay deshidratación. Prerrenal, pues, prerrenal, ¿ya? Es prerrenal, ¿ya? Y no siempre es patológico, puede presentarse en pacientes que hacen esfuerzos excesivos, físicos, ¿ya? Muy bien. Si no hay más preguntas, me despido. Gracias. Mi grupo, por favor, en 30 minutos, pues nos reunimos, en 30 minutos. A las 10, doctor. Sí, para que Ya, ahí tomen su desayuno, eso es para que estén bien atentos. ya, doctor, está bien. Ya, 30 minutos, Muchas ¿ya? gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, ya.
Doctor, el día ya se fue. Ya chicos, la asistencia. Gracias, ya tomé foto.